Hoy trataremos un tema importantísimo tanto para el médico como para quien cuida al adulto mayor y también para sus familiares. Y es que vamos a hablar del dolor, específicamente en el adulto mayor o en el anciano. Y es porque esta es una de las quejas que menos se le pone atención por parte de un cuidador, de un familiar a un paciente, porque piensa que es normal que que el envejeciente vive con dolor. Vamos a ver más adelante si es normal o es que el paciente es más propenso a presentar cualquier tipo de dolor. Entonces, vamos a ver algunos santos en cuanto al dolor en el anciano para que lo tengan pendiente y, y para que sepan que si el paciente lo presenta, no es porque está molestándolo, es porque en realidad está sintiendo algo que se siente incómodo y eso le puede traer consecuencias. Entonces vamos a ver más adelante esas consecuencias que va a traer para que usted se dé cuenta lo grave que es este problema. Entonces es importante que conozcan. Y definimos el dolor como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a una lesión tisular presente o potencial. Esa experiencia sensorial o emocional desagradable, nosotros podemos manifestarla de diferentes formas. Por ejemplo, no es lo mismo como un adulto joven expresa el dolor que, que un anciano. Por eso quiero traerle este tema, porque el, eh, el dolor es muy particular en el anciano. La forma de expresarlo es muy particular. Tú puedes notar que un paciente puede dejar de dormir, pero no se queja del dolor. Y eso es muy frecuente en un adulto mayor, no como los jóvenes que si le duele algo lo dicen, pero el paciente cree que esto es normal para su edad y entonces lo lleva a ese proceso doloroso. Y el familiar o el cuidado no se da cuenta. Entonces, una de las metas que nosotros tratamos de perseguir es mejorar ese dolor crónico persistente en el anciano, contribuyendo no solo a que él disminuya el sufrimiento, sino también a prevenir el deterioro de esa función, de la función de esa parte. En aquellos que tienen ya un deterioro en esa función o en ese órgano o en esa articulación que no se puede recuperar, entonces el plan sería y sería la mejor decisión es controlar ese dolor, además de darle un confort, un mejor confort y así mejorar su calidad de vida para evitar la incapacidad, que siempre es nuestro plan. Como ustedes ya saben, que le había mencionado anteriormente, el anciano es el segmento de población más afectado por el dolor crónico. Las enfermedades degenerativas o articulares, tales como la artrosis, la osteoporosis y diferentes cuadros degenerativos de la columna que son muy relacionados con el envejecimiento, son una de las primeras causas de dolor persistente y de incapacidad en el anciano. La segunda causa, ahí entra lo que es el cáncer, y cáncer per se y también el tratamiento que trae. Pero también hay otras enfermedades que pueden causar dolor persistente o crónico. Entre ellas están la enfermedad vascular periférica, la diabetes y sus consecuencias nerviosas, la rigidez en un paciente con Parkinson, pero muchas veces ese dolor puede también ser generalizado y en múltiples afectaciones, por múltiples afectaciones, como muy frecuente en el adulto mayor. Entonces, ese dolor persistente o crónico está presente en el 50% de los pacientes que viven en una comunidad. El dolor persistente no es más que el que dura de 3 a 6 de forma continua o que ese dolor no esté asociado a una enfermedad todavía que no se haya definida. Por ejemplo, hay algunos tipos de dolores como el dolor posherpético, la lumbalgia o el dolor debido a algún cáncer, están presentes en ese renglón sin importar el tiempo. Hay que tener pendiente estos tipos de dolor que son que el paciente lo puede manifestar de diferentes formas. Por ejemplo, una vez estuve en la emergencia y el paciente, yo un paciente de 80 y tanto de años, hipertenso, que llega porque presentaba dolor lumbar y que había tomado algunos analgésicos, paracetamol, AINES, y no mejoraba ese dolor.
y cuando llega la emergencia se prende el bombillo. No puede ser que un dolor no, por lo menos no ceda ni un poquito a un analgésico, que es para este tipo de dolores. Y ahí entraba la parte de geriatría, que es la evaluación geriátrica integral, buscando y preguntando dolores en otro sitio, por ejemplo, en el pecho, en el abdomen. Y por casualidad, entonces, se le hizo la pregunta de que si le dolía el pecho, y la paciente refería un mínimo dolor en el pecho. O sea, que para ella no era importante lo que ella sentía. Y eso nos tomó a nosotros tomar la decisión de hacer un electrocardiograma. Y por casualidad, después que vemos el electrocardiograma, la paciente estaba sufriendo un infarto en ese momento. Bueno, ya tenía días sufriendo ese infarto, porque se estaba medicando porque pensaba que ese por el dolor lumbar. Y como no mejoraba, en ese entonces caso le llevaron ya a la emergencia. Entonces, eso es para que sepan que el anciano tiene una particularidad de expresar ese dolor o de considerar algunos tipos de dolores como muy mínimos. Ellos piensan que están relacionados con la edad y en realidad no lo es. Y ahí nos encontramos a ese paciente que estaba sufriendo un infarto y se estaba manejando por un dolor lumbar en casa. Eso es para que pongan atención en la parte de dolores en el anciano. Entonces, continuando con el tema, la mayoría de los pacientes presentan dolor a diario con una intensidad de moderada a grave. Más de la mitad de los casos, un 50 o 60% presentan de moderado a grave y ya un dolor insoportable, un 20% lo presenta. Pero en hogares de ancianos, la prevalencia de dolor es aún mayor, afecta a un 80% de esos pacientes que están institucionalizados. Entonces, en los hospitales, no se quedan atrás, en los hospitales las cifras eh, aumentan, tiene los pacientes que están en hospitales, un 45 o 60% de esas personas que están en las áreas médicas o en áreas de geriatría presentan dolor. Entonces, ya como ustedes pueden conocer o ver estos datos, para usted cuidador y para usted familiar, usted debe estar consciente que por ser anciano no se le pone atención cuando se le queja de dolor. Entonces, como ustedes vieron, ellos siendo los más afectados, es la razón por la que se debe poner más atención a esos dolores que ellos piensan que son muy mínimos. Entonces, recuerden que el anciano no debe vivir con dolor. Entonces, ahora mismo, de un 50 a un 60% de los ancianos del medio de la comunidad o en lugares de ancianos manifiestan dolor y esto no están tratados de una forma adecuada. Entonces eso trae consecuencias en la calidad de vida. Además se convierte en un círculo vicioso que acaba desencadenando inmovilidad y el paciente va a presentar más dolor, va a crear miedo entonces para volver a caminar y entonces el paciente llega al encamamiento y no se le puso atención a algo muy mínimo que era un simple dolor, como, como puede ser que ellos estén pensando. Entonces, eh, la parte de las consecuencias del dolor, entre los principales efectos son las caídas y las consecuencias de esas caídas, como son las fracturas, síndrome de poscaída, que el paciente tiende, después que se cae, tiene miedo otra vez a volver a caminar, o que ese paciente lo lleven a hogares de ancianos. Los trastornos del ánimo también, la ansiedad, la depresión, las alteraciones cognitivas, el sueño. Imagínese usted, un adulto joven que comienza con un dolor de muela temprano y espera a llegar a la emergencia a las 3 de la mañana porque no puede dormir por ese dolor. Imagínese usted en el anciano que usted puede pensar, pero eso es un dolor muy mínimo, no vamos a dejar pasar, vamos para mañana. No debe ser así. El anciano también tiene que dormir, pero no tiene que dormir con dolor. Así no podemos. Si usted puede levantarse y e ir a un centro por ese dolorcito que comenzó temprano, si al anciano también le da un dolor de noche, trate y haga el esfuerzo de llevarlo por investigar que puede ser un dolor en la noche, puede ser un dolor muy grave. Entonces también estos pacientes pueden perder el apetito y eso pueden llevarlo a malnutrición, se aíslan, también presentan deterioro de la función de esas articulaciones y eso entonces lo va a llevar a la discapacidad y a la dependencia. Entonces miren algo, el dolor también puede ocasionar efectos negativos en los cuidadores, como es la sobrecarga y el estrés emocional.
Entonces, si usted no quiere que le den queja, entonces, si el paciente, el adulto o su abuelito le está dando queja, usted no quiere que le den queja, llévelo al médico para que entonces le podamos resolver ese dolor e investiguemos cuál sería la causa. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque en muchos estudios experimentales han reportado que los pacientes ancianos refieren menos dolor que en un proceso que habitualmente causa dolor. Entonces esos ancianos tienen un cambio en la percepción del dolor. O sea que un paciente un adulto joven normalmente que una patología le causa dolor, en esa misma patología el anciano puede ser que no refiera el mismo dolor. Por eso es que tenemos que tener un poco de cuidado con esa parte. Y miren esto que dice la segunda parte de la información que nos dice que alrededor de un 40% de los ancianos presentan dolor cuando se inflama la membrana que cubre la pared abdominal o cuando presentan una obstrucción intestinal, o sea, una peritonitis. Este tipo de enfermedad en un adulto joven causa mucho dolor. Y estos estudios están diciendo que un 40% de ellos presenta dolor. También otras patologías como la disminución del flujo sanguíneo en el corazón es muy común en el anciano. Esto es conocido como una isquemia miocárdica silente. O sea que el paciente puede ser que esté afectado por un infarto y no se queja, considerando que ese dolorcito que está teniendo en el pecho es muy mínimo, y piensa que es insignificante. Y ese paciente entonces en ese momento puede estar teniendo un infarto. Entonces por eso que esos dolorcitos mínimos que ya tiene, le duele el pecho, mm, póngase chivo y vamos a buscarle la causa de ese dolor. A todos los dolores se debe prestar atención sin importar la edad. Ya el aumento del umbral del dolor, o sea, la reducción de esa sensibilidad de dolor en las personas mayores puede comprometer la función de advertir que hay un dolor ante un daño tisular. O sea, estos pacientes, nuestros pacientes, tienen la particularidad que tienen menor sensibilidad al dolor. Entonces, por esa razón que por más mínimo que sea, tenemos que ponerle atención. Por ejemplo, también un dolor que no esté adecuadamente o que no está adecuadamente controlado, eso va a llevar que el paciente dure más en los hospitales. También hace que el paciente dure más tiempo para deambular, aumenta su deterioro funcional. Entonces, lo que va a indicar esto nos va a indicar entonces que el dolor tiene un impacto más potente que un simple malestar. Y la necesidad de tratarlo no solamente es cuestión de ética o moral. Entonces pongan atención cuando por ejemplo, lo más mínimo que puede presentarse en un anciano es que pase la mayor tiempo de las 24 horas sentado o en la cama. ¿Se han preguntado por qué? Porque no es posible que un anciano que antes de llegar a esa edad era muy activo, porque entonces va a pasar todo el tiempo sentado o acostado. Debe haber alguna razón. Probablemente es que ese paciente le esté doliendo las piernas. Un paciente que sea fumador comienza a presentar dolor en los miembros inferiores y el paciente lo que hace es que se pase mayor tiempo sentado por eso, pero no se lo dice a nadie, porque ellos creen que porque es anciano, eso dolor es normal y en realidad no lo es. Puede ser que por el uso del cigarrillo le produzca enfermedades vasculares periféricas y eso cause dolor. Entonces, ¿por qué se encama? Le duelen mucho las rodillas, tiene artrosis, esa artrosis le está afectando mucho, lo está llevando a un dolor que es insoportable, pero tiene miedo de decirlo, eso lo va a llevar a depresión, se va a encamar, entonces pedimos el paciente. Entonces, cuidadores y familiares, pongan mucha atención a cualquier queja de dolor que tenga su abuelito, porque no es normal en esa edad vivir con dolor. Ese paciente anciano es la población que más se afecta para sufrir de dolor, pero eso no quiere decir que él tenga que vivir con dolor. Entonces pónganle mucha atención a eso.